Guerra en Europa hasta el último europeo. Bueno, vamos a ver lo que nos dice Sans-Culotte. Viendo cómo están las cosas, no sería la tarea principal de la izquierda que no se instale en Europa un régimen de guerra. Bueno, la tarea principal de la izquierda, yo diría, claro, la palabra izquierda se ha convertido en algo tremendamente confuso y ya sabes que tiene un significado distinto dependiendo quién la utilice. Entonces, quizás sería mejor decir, no sería la tarea principal de los ciudadanos europeos y de los grupos que quieran defender a los ciudadanos europeos, ¿no? Que no estén al servicio de los intereses de sus intereses corporativos que los quieren llevar a la guerra, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esta expresión de hasta el último europeo viene de algo de lo que se ha hablado mucho en los últimos años, ¿no? De que lo que se está haciendo en Ucrania no es a favor de Ucrania, sino es con el objetivo de desgastar a Rusia a toda costa, que era el gran objetivo de la política internacional, de la geopolítica de Estados Unidos desde principios de los años 90, ¿no? Una vez que termina la Unión Soviética, con la doctrina Wolfowitz, lo que se dice es que, bueno, ahora, dentro de ese contexto que se abre a partir de los años 90, de que ahora el mundo es nuestro y tenemos que garantizar que sigue siendo nuestro, se establece como un gran riesgo estratégico para ese objetivo Rusia. Pues porque sí, ha terminado el comunismo, pero es un país que no controlamos del todo, es un país enorme, con grandes recursos, y que no sabemos hipotéticamente en el futuro qué puede hacer, ¿no? Y ya apuntan desde entonces ya hace más de 30 años, casi 35, ¿no? Apuntan al objetivo de contener a Rusia, ¿no? Al que luego se sumará a fines de los 90 el objetivo de contener a China, ¿no? Bien, dentro de ese contexto de contener a China contener a Rusia, entra esa expansión continua de la OTAN y las distintas medidas adoptadas, sobre todo a partir de la segunda década del siglo XX, especialmente el golpe de Estado que dimos desde la Unión Europea y Estados Unidos en el 2014, el golpe del Maidán, ¿no? En Ucrania, ¿no? Bien, el objetivo entonces de esta guerra, desde la perspectiva del Occidente o de la OTAN o de esas élites corporativas que controlan Europa y Estados Unidos, ha sido utilizar a Ucrania para desgastar al máximo a Rusia, ¿no? Incluso con la idea de decir, bueno, al final hemos conseguido que Rusia caiga en nuestra trampa y entre, bueno, esas defensas, enormes defensas estructurales que hemos preparado en todo el Donbass para preparar a Ucrania para esa guerra contra Rusia, y por otro lado las sanciones económicas, pues vamos a acabar sometiendo a Rusia, ¿no? Bueno, esto no les ha funcionado. Cada vez, bueno, ya nadie duda que, salvo que tengamos un estallido de guerra mundial, pues Rusia va a ganar la guerra en Ucrania. Y entonces ahora lo que tenemos encima de la mesa son movimientos de esas élites corporativas occidentales en los que aparentemente lo que pretenden es que distintos países europeos sustituyan a esa función de Ucrania. Y entonces se está diciendo, bueno, ¿esto qué quiere decir? Que a partir de ahora, bueno, quieren que Europa represente esa función de desgaste de Rusia, pero ¿con qué? ¿Hasta cuándo, no? ¿O hasta qué límite, no? Está diciendo, bueno, pues lo que sea necesario. Lo que sea necesario, porque estas élites corporativas están en una situación de pánico, ya sabéis, por un modelo económico agotado, por una creciente oposición interna, aunque un tanto anárquica, pero que muy apoyada por el desarrollo de Internet, y por el empuje de los países emergentes, por la victoria rusa en Ucrania, y ahora con esa división interna frente
frente al trumpismo, ¿no? Bueno, en esa situación de pánico están dispuestos a todo. Si pueden, desde luego, van a sacrificar Europa hasta el último europeo. Si pueden y ven que es necesario para salvarse. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona la situación durante el año 2025. Los que han seguido esa estrategia de llevar el conflicto ucraniano a una gran guerra, una estrategia de escalada para llevarlo a una guerra continental durante año y medio aproximadamente, ha sido algo muy evidente, especialmente desde la victoria de Donald Trump el 5 de noviembre hasta ahora, con todo tipo de provocaciones que ya sabéis que de cuyas consecuencias nos hemos librado gracias a esa paciencia estratégica de Rusia, ¿no? Sí es cierto que ahora se va a abrir aparentemente una lucha política interna en Europa que es posible que deje excesivamente debilitada a esa élite corporativa como para abordar esta escalada hacia una guerra europea. Pero claro, no lo podemos saber con seguridad. Si hay signos en los últimos días, más que semanas, ¿no?, que están apuntando en esta dirección, pues la crisis política en Francia, bueno, hay elecciones pendientes en Alemania, pero que pueden llevar a un debilitamiento o a un reforzamiento de esas élites corporativas si se produce una victoria, un reforzamiento temporal por lo menos, ¿no? Si se produce la prevista victoria del partido de la CDU-CSU, de los democristianos, liderados por Merz, que es un hombre de BlackRock, y que podrán gobernar quizás pues apoyados, por ejemplo, por los verdes. Esto puede ser una victoria clarísima del belicismo, ¿no?, en Alemania al menos, ¿no? Pero bueno, hay un conato de crisis política en el Reino Unido. Bueno, hay distintos movimientos que se están produciendo también alrededor del trumpismo y del acceso de Donald Trump al poder el próximo 20 de enero, como este reposicionamiento, por ejemplo, de Meta, de la empresa que controla Facebook y WhatsApp, un reposicionamiento que parece indicar que van a seguir el camino de Twitter, ¿no?, en cuanto a liberalización de la opinión y limitación de la censura, ¿no?, en sus canales, ¿no? Pero si hay opciones, bueno, o la crisis política en Austria, bueno, serían elementos que apuntan en esa dirección, pero otros apuntan en dirección contraria, como ese corte del gasoducto por parte de Ucrania, ese gasoducto que iba desde Rusia a través de Ucrania hacia Eslovaquia y que está generando un problema tremendo en Eslovaquia, también en Austria y sobre todo una crisis inmediata en Transnistria, que solo se puede interpretar como un acto de guerra dentro de este contexto actual de crisis, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esta situación política, pero no hay que dudar que si las élites corporativas occidentales continúan controlando, como hasta ahora, una parte significativa del poder político en Europa, pues van a intentar arrastrarnos a ese conflicto bélico, antes o después, ¿no? Y ese conflicto bélico que va a ser hasta el último europeo, sin ninguna duda, porque a esas élites corporativas, que son las que han venido controlando ese partido único europeo, los europeos no les preocupamos absolutamente nada. No trabajan para Europa, han trabajado en parte para Estados Unidos y en parte para las grandes corporaciones, pero son las responsables de que Europa haya sido sistemáticamente destruida económicamente, socialmente, demográfica y culturalmente durante los últimos 30 años. Bueno, entonces el que eso evolucione en esa dirección depende de esa lucha política que ya se ha empezado a abrir entre las élites y de las influencias externas también,
y en teoría debería depender de la reacción de los europeos, ¿no? Pero los europeos tenemos una capacidad de movilización lamentablemente muy limitada. Después de habernos dejado arrastrar por el partido único durante 30 años, ahora el que surjan alternativas con suficiente rapidez es complicado. Pero la fe es también es cierto que las situaciones de crisis son las que arrastran a la gente a movilizarse y las que pueden hacer crecer rápidamente pues nuevos movimientos o movimientos de pequeña dimensión antes existentes, ¿no? La situación ya sabéis que es muy distinta de unos países a otros. Hay países como España donde apenas hay oposición al partido único, pero bueno, es cuestión de que los ciudadanos se muevan, ¿eh? O nos movamos. Y dentro de ese movimiento, o como consecuencia de pequeños movimientos, pues el que seamos capaces de incidir en ese contexto y evitar que estas élites nos lleven a esa guerra en Europa hasta el último europeo. Bien, dejarnos preguntas o comentarios y por favor darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Un saludo.